En este video tutorial vamos a ver dos apartados. Por un lado el apartado 6, que nos habla de los números primos y los números compuestos, y por otro lado el apartado 7, que habla sobre la descomposición de un número en factores primos. Veamos el primer apartado, el apartado 6. Es muy sencillo. El apartado 6 lo que nos habla es de qué son los números primos y qué son los números compuestos. Aquí tenemos una serie de números, desde el 1 hasta el 19, y los números primos serían aquellos números que solamente se pueden dividir por él mismo y por la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo todos los números esta vez, cuáles son primos y cuáles son compuestos. Empezaríamos con el número 2. El número 2 que tenemos aquí. Y el número 2 solamente es divisible por 2 y por 1. Por tanto, este sería un número primo. El 2 sería un número primo. Vámonos ahora al 3. El 3 solamente se puede dividir por 3 y por 1. Por tanto, es un número primo. El 4 se puede dividir por 4, se puede dividir por 1. En principio sería un número primo, pero nos damos cuenta que también se puede dividir por 2. Esto es lo que hace que este número sea compuesto y no sea primo, porque se puede dividir por el mismo, por 4, se puede dividir por 1 y se puede dividir por 2. Por tanto, este número es un número compuesto. Vámonos ahora al 5. El 5 se puede dividir por 5 y se puede dividir por 1. Por tanto, es un número primo. Vámonos al 6. El 6 se puede dividir por 6, se puede dividir por 1, se puede dividir por 3 y se puede dividir por 2. ¿Sería un número primo? Pues no, no es un número primo, es un número compuesto. El número 7. El número 7 se puede dividir por 7 y por 1, con lo cual es un número primo. El número 8 no es un número primo, porque se puede dividir por 8, se puede dividir por 1, se puede dividir por 2 y se puede dividir por 4, con lo cual este no es primo. El 9 tampoco es primo, se puede dividir por 9, por 1 y por 3. El 10 tampoco es un número primo, se puede dividir por 10, por 1, por 2, por 5. El 11 es un número primo, porque el número 11 se puede dividir solamente por 11 y por 1. El 12 no es un número primo. Y así, haciendo esto que estamos realizando en este momento, podríamos descubrir cuáles son los números primos y los números compuestos. El 1 ya vamos a tachar, que tampoco es un número primo. El 13 sabemos que también es un número primo porque solamente se puede dividir por 13 y por 1. El 14 no es número primo, se puede dividir por 14, por 7, por 2, por 1. El 15 tampoco es número primo porque se puede dividir por 15, por 5, por 3, por 1. El 16 tampoco es número primo, se puede dividir por 16, por 8, por 2, por 1. El 17 sí es número primo, solamente se puede dividir por 7 y por 17 y por 1. El 18 no es número primo y el 19 tampoco es número primo. Perdón, el 19 sí es número primo. El 19 sí sería número primo. Tachamos esto último, esto lo tachamos, el 19 sí es número primo. Bien, una vez que hemos visto todo esto, vamos a ver ahora cómo se descompone un número en factores primos. Ya hemos visto en el apartado anterior que son números primos y que son números compuestos. Podemos descomponer un número en factores primos. Aquí ya he colocado tres ejemplos para descomponer estos tres números en factores primos. Recordemos los números primos más importantes, os lo voy a poner aquí, sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Nosotros conocemos trucos para saber si se puede dividir por 2, por 3, por 5 y por 11. O sea, nosotros sabemos que un número se puede dividir por el 2, 3, 5 y 11 sin tener que realizar la división. Por lo tanto, vamos a aligerar un poquito a la hora de si podemos dividir un número o no por otro. Empecemos con el 2, con el 12, el primer ejemplo que tenemos aquí. Bien, vamos a descomponer este número, el número 12, en factores primos. Es decir, el 12 lo vamos a convertir en una expresión donde estén multiplicándose una serie de números. Y esos números son números primos. Entonces tenemos que buscar el 12, ¿por qué números se pueden dividir? Empezaríamos por el 2. ¿Se puede dividir por 2?
como nosotros sabemos que el truco es, si termina en cifra par o en 0 se puede dividir por 2, el 12 se puede dividir por 2. ¿Cuánto es 12 entre 2? Pues 6. Ahora tenemos que seguir con el 6. El 6, ¿podemos seguir dividiéndolo por 2? Sí, porque es un número que es par. Por tanto, podemos dividirlo por 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? 3. Ahora tenemos que continuar con el 3. ¿El 3 podemos seguir dividiéndolo por 2? Pues no, porque es impar. Nos vamos al siguiente número primo importante, el 3. ¿El 3 se puede dividir entre 3? Sí, pues dividimos entre 3. ¿Cuánto es 3 entre 3? 1. Cuando ya he llegado a colocar aquí el 1, ya he terminado de realizar todas las divisiones. Bien, ¿en qué consiste o qué sería descomponer este número 12 en factores primos? Pues nos fijamos en todos los números estos que tenemos aquí, el 2 y el 3, y el 12 lo podemos expresar de otra manera en forma de producto, sería el 12 es igual a 2 por 2 por 3. ¿Os dais cuenta que están multiplicando? Son factores. ¿Y los tres números son primos? Pues esto es descomponer en factores que son primos. Se puede escribir de otra manera. En vez de escribir 2 por 2 por 3, podríamos poner 2 al cuadrado por 3. ¿Por qué 2 al cuadrado? Porque el 2 se repite 2 veces. Las veces que se repite se coloca en el exponente. Bien, pues eso es descomponer un número en factores primos. Hagamos lo mismo con el 36. 36, ¿podemos empezar dividiéndolo por 2? Sí, porque el 6 es un número par. Pues dividimos entre 2. 36 entre 2, yo lo voy a hacer directamente, pero vosotros tendréis que hacerlo. Esto es 18. 18, ¿podemos seguir dividiéndolo por 2? Sí, porque 18 es, el 8, que es la última cifra, termina en par, cifra par, por lo tanto se puede dividir por 2. Dividimos por 2, 18 entre 2, 9. ¿Podemos seguir dividiendo por 2? No, porque el 9 es impar, por lo tanto no podemos dividir por 2. Vamos al siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? 3. ¿El 9 se puede dividir por 3? Nos acordamos del criterio de divisibilidad por 3, que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Como tiene una única cifra que es 9, ¿el 9 está en la tabla del 3? Sí, pues entonces se puede dividir por 3. 9 entre 3, 3. ¿Podemos seguir dividiendo por 3? Sí, 3 entre 3. Pues ponemos otra vez aquí 3 y 3 entre 3, 1. Cuando yo llego a 1 ya se termina de descomponer en factores primos. Entonces lo voy a descomponer en factores. El 36 lo escribimos de otra manera. El 36 sería igual a 2 por 2 por 3 por 3. O sea, todo esto nosotros colocamos este 2, este 2, este 3, este 3, 2, 2, 3, 3. En factores, veis que está multiplicándose. El puntito significa que está multiplicando. Os recuerdo que un puntito es lo mismo que un por. Es lo mismo un puntito, voy a ponerlo aquí. Un puntito es lo mismo que un por, ¿de acuerdo? Y esto lo podremos a su vez ponerlo de otra manera. 2 por 2 sería 2 al cuadrado y 3 por 3 sería 3 al cuadrado. El 3 se repite dos veces y el 2 se repite dos veces. Pues esta es la descomposición de un número en factores. Empezamos con el 124, lo voy a hacer un poquito más rápido. 124 se puede dividir por 2, pues porque el 4 es cifra par, con lo cual se puede dividir por 2. Bien, dividir entre 2 es hacer la mitad. La mitad de 124 es 62. ¿Puedo seguir dividiendo el 62 entre 2? Sí. ¿Por qué? Pues porque termina en cifra par. La mitad de 62 sería 31. Bien, aquí ya nos quedaríamos con un número bastante complicadito, el 31. Tendríamos que ver primero si se puede dividir por 2, que no, porque este número es impar. Tenemos que ver si es divisible por 3. Tampoco es divisible por 3 porque 3 más 1, el criterio es que si sumamos la cifra, 3 más 1 son 4 y 4 no está en la tabla del 3. Tendremos que ver después si se puede dividir por 5. No se puede dividir por 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Ya lo vimos en el tema anterior. Por 7 se puede dividir. 31 entre 7, el 31 no está en la tabla del 7. El 11, para que sea divisible por 11, este está en lugar impar y este está en lugar par. Si lo restamos, 3 menos 1, 2. 2 no está en la tabla del 11 ni tampoco es 0. Con lo cual el 31 nos damos cuenta que es un número compuesto, no podemos descomponerlo más y tendríamos que poner aquí 31 y 31 entre 31 es 1. Aquí quedaría ya la descomposición terminada. 124 sería igual a 2
por 2 por 31, y esto es igual a 2 elevado a 2 por 31. Voy a poner aquí un puntito por 31. Esto es la descomposición en factores primos. Muy bien, con esto hemos terminado este tutorial.